El día de ayer, una persona me preguntó algo muy interesante que motivó de alguna manera este mensaje. Gracias. Y esta persona me preguntaba, me decía, oye, ¿cómo le puedo hacer para poder dejar de hacer y de querer hacer las cosas que debo dejar de hacer? Porque oro a Dios y le pido a Dios y le sigo y le digo que ya no quiero, pero yo sigo haciendo. Le dije, bueno, hay dos cosas importantes, ¿no? La primera es que cuando una persona no se ha encontrado con su pecado, o sea, no se ha topado de frente como si chocara en una pared invisible, de repente vas caminando cuando te estrellas en un cristal que no ves, vas caminando bien confiado y bolas te das en la nariz y no sabes ni por dónde vino. Cuando no te encuentras de esa manera con tu pecado, te puedes reconocer así que no hay nada bueno en ti. Y la segunda, que no te has encontrado con la autoridad de Dios, pues la carne es la que gobierna, ¿no? Y por eso es que no podemos cambiar, por eso es que no podemos avanzar, por eso es que seguimos haciendo lo que hacemos. Entonces, yo me puse a meditar de alguna manera y honestamente yo creo que no hay un solo pretexto para que nosotros no podamos entregarle nuestras vidas a Dios, para no cambiar, para no querer hacer las cosas distintas, porque al final de cuentas quien hace las cosas es Dios, no nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Ok? Así que va por ahí. De hecho, este mensaje le puse no hay pretexto. ¿Okay? No hay pretexto. Miqueas 6, versos del 2 al 8. Miqueas 6, versos del 2 al 8. Dice la escritura: oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Nosotros tenemos que entender, todas las personas que se acercan a Dios, tenemos que entender que la única razón por la que desde el inicio de la creación, desde el momento en que Dios, por medio de su palabra, empezó a crear todas las cosas y que deseaba tener una relación con su creación, lo único que lo motivaba era el amor. ¿Ok? Cuando el Señor pensó en nosotros, Él estaba amándonos y a causa de ese amor fue que nos creó. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su vida, por existir el día de hoy? Solo es por el amor de Dios, me estoy explicando. Eso, desde el inicio, eso era lo único que lo motivaba. Dice la Escritura que lo único que motivó a Jesucristo a morir, ¿qué fue? El amor. Porque en esto mostró Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo fue allá y dio todo por ti y por mí, por el amor que nos tiene. Gloria a Dios. Cuando lo entendemos, entonces la escritura de Juan 3:16, 17, más que ser una escritura que nos aprendemos de memoria, empieza a tener un sentido de mucha relevancia, porque de tal manera
y le vamos a poner ahí, Dios me amó a mí. ¿A quién? A mí. O sea, a ti, a mí. ¿Ok? De tal manera Dios me amó a mí que ha dado a su Hijo unigénito para que yo que crea en Él no me pierda, pero que yo tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo a este mundo para condenarme a mí, sino para que yo sea salvo por Él. ¿Hace sentido, verdad? Porque el mundo somos nosotros en lo particular. Así que la única razón por la que Dios se cruza en tu vida y Dios se cruza en mi vida, en el momento justo, en el momento específico, es por amor. Dios sería muy gacho, hermano, que Él no tuviera tiempo si hiciera las cosas al azar con nosotros. Porque entonces en realidad no tenemos certeza de nada si Dios trabaja de esa manera, pero Él tiene un plan perfecto. Él hace las cosas de una manera en las que nosotros ni siquiera entendemos. Él permite situaciones en nuestras vidas, permite que tomemos decisiones equivocadas, permite que nosotros nos topemos con paredes, nos rompamos los dientes en el piso a cada tropezón, que nosotros nos equivoquemos para que nos demos cuenta que no somos capaces de controlar nuestras vidas y entonces podemos voltear con una conciencia a aquel que puede hacer todas las cosas bien. ¿Me va siguiendo hasta acá? Así que es el amor de Dios en nuestras vidas lo que nos tiene en este lugar. Es el amor de Dios en nuestras vidas lo que hace que Él quiera darnos en Él una vida abundante, porque dice la Escritura que Él vino a darnos vida y para que la tengamos en abundancia. Gloria a Dios. Así que, bueno, ¿cuántos saben esto que estoy diciendo? Levante su mano. ¿Ok? Lo estamos sabiendo, ¿cierto? Ahora, si nosotros sabemos esto, ¿por qué muchas veces tú y yo nos movemos, decidimos, caminamos como si no lo supiéramos? ¿Por qué nosotros muchas veces nos desviamos? Porque muchas veces permitimos que nuestra carne en muchas ocasiones sea lo que nos gobierne? Si hemos entendido que es el amor de Dios, ¿por qué lo permitimos, hermano? Se decía en la mañana el rey David, bolas, cayó. Lo permitió en su vida. ¿Por qué permitimos que nuestra soberbia, que nuestro egoísmo gobiernen nuestras vidas y sean lo que nos motive, hermanos, a tomar decisiones y acciones? ¿Cuántos alguna vez han sido egoístas aquí? Egoísta quiere decir que solo pienso en yo primero, en mí, y después ya los demás, a ver si caben. ¿Ah? ¿Cuántos hemos sido soberbios aquí? Soberbio quiere decir, que yo me considero más que los demás y entonces hago menos a los demás. ¿Cuántos hemos sido soberbios alguna vez aquí? Todos. Los que no levantan su mano, mentirosos también. ¿Ok? Todos hemos sido soberbios y hemos sido egoístas y hasta hoy todavía esas dos cosas nos mueven a tomar decisiones. Pero si hemos entendido que Dios ha sido bueno con nosotros, que nos ha perdonado, que quiere sacarnos de esta vida de pecado, de maldad, de destrucción, porque si lo entendemos nosotros seguimos caminando de esa manera. Hermanos, no hay un solo pretexto o sea, no hay respuesta para eso, una respuesta válida, no hay. No, hermano, pues es que yo hago esto fuera de los caminos de Dios porque y buscamos justificación. No la hay, no la hay. Porque Dios no condicionó su perdón más que a una sola cosa. ¿Qué fue? ¿Cuál es la única condición por la que una persona puede recibir el perdón de Dios? El arrepentimiento. Es lo único que está condicionado en ese sentido. Es decir, el Señor no condicionó su muerte y el pago, pero condiciona el poder recibir el beneficio al arrepentimiento. Así que hoy no hay un pretexto por lo cual tú y yo no debamos de tener una vida consagrada a Dios, hermanos. El día de hoy no hay un pretexto de no poner nuestros ojos y nuestra estima en las cosas de arriba. No hay nada.
Y a veces disfrazamos las cosas con deseos o de optimistas o de realización personal. Estoy explicando. O sea, es que lo hemos escuchado, por ejemplo, a los jóvenes, ¿no? y a los adultos también. Es que todavía me faltan muchas cosas por vivir. Oye, ¿por qué no le entregas tu vida al Señor Jesucristo? Mira, te está llamando. No, es que no he amado todavía. Es que no experimentó porque ya viviste mucho y tú ya experimentaste. No, los hijos le dicen eso a los padres. Sí, pues tú ya fuiste, ¿verdad? Tú sí fuiste a las fiestas, tú sí probaste esto y lo otro. Sí, mi hijo, y miren las broncas en las que estoy por eso. Pero Dios te está llamando, no es que déjame probar, no hay pretexto para que tú le entregues tu vida a Dios, hermano. O yo. Y no es que no fallemos, ¿cuántos dicen amén? Sino que en nuestro corazón, aquí, en lo más profundo de lo que tú y yo somos, que es de donde emana la vida, de donde nace la vida, haya un deseo ferviente de servirle. Decir, hermano David, yo estoy aquí porque quiero servirle. Yo le entregué mi vida a él porque yo quiero servirle. Lo único que quiero es que mi vida le sirva a él. ¿Sí? Y debe de haber un deseo en todos los que estamos aquí y los que nos están escuchando y aquellos a los que se quieren acercar a Dios. En su corazón debe haber este deseo de querer conocerle y de poder ver su mano moverse en nuestras vidas y a través de nosotros. Porque de nada nos sirve, hermano, estar aquí y levantar nuestras manos y decir amén, aleluya, gloria a Dios, si Dios no está haciendo nada en nosotros o a través de nosotros. ¿Qué está pasando aquí? Si tú quieres leer el contexto histórico político de Miqueas, lo encuentras en Segunda de Reyes, nada, anótalo, Segunda de Reyes, en el capítulo 15, verso 32, ahí comienza. Luego todo el capítulo 16, en el 17, Miqueas está, es el profeta en el reino de Judá. ¿Ok? Entonces el capítulo 17 se brinca a lo que está haciendo el rey de Israel, el otro reino, el reino del norte, y luego regresa en el capítulo 18. Entonces es capítulo 15, versos del 32, de ahí capítulo 16, todo el capítulo 16, y luego el capítulo 18. Ese es el contexto histórico, ¿ok? Para que entendamos lo que está sucediendo en esta profecía, qué es lo que está pasando, porque este hombre, Dios le está diciendo que le diga esto. Y lo que está sucediendo es que el pueblo de Israel, en este caso el reino de Judá, ¿sí? Se había olvidado de Dios. Había un rey que se había muerto y entonces viene el otro rey que lo sucede y ese rey dice que hace cosas, pero se trae al rey de Asiria para que le gane al otro rey. Es un tema muy, muy interesante políticamente hablando lo que dice ahí. E incluso le trae los tesoros de la casa de Dios, del templo, y los usa para pagar y comprar a ese otro rey para que le haga el paro con aquel que lo estaba amenazando. O sea, compró seguridad, pues, ¿no? Pero lo hizo con las cosas de Dios, ¿ok? Y se apoyó en Egipto en lugar de apoyarse en Dios. Y entonces viene el profeta y les empieza a decir, oye, ¿qué te he hecho yo? ¿Qué cosas he hecho en tu vida? ¿En qué he sido molesto para ti? Y dice que tiene un pleito con su pueblo. Esa es la agravante. Que tiene un pleito con su pueblo. No es con otro pueblo. No es con un pueblo que no le conoce. Es con el suyo, con el que tiene la bronca. Y le dice, ¿qué te he hecho yo? ¿No fui yo el que te sacó de Egipto? ¿No fui yo el que hizo todas esas cosas? ¿No te saqué de la esclavitud? ¿No abrí el mar? ¿No te pasé para allá? ¿No mandé a Moisés para que no estuvieras al garete? ¿No te acuerdas cuando aquel rey quiso maldecirlos? El otro le dijo, ¿sabes qué? Yo no lo puedo maldecir porque si Dios dijo que es bendito, bendito será. No puede ser. ¿No se acuerdan de eso? Le está diciendo. Y ahora tú quieres venir y crees que porque traes tus ofrendas, traes
las cosas que sabes hacer, porque cantas las alabanzas, porque dices amén, porque le compartes a uno a otro, pero vives como quieres. ¿Crees que por eso Dios se va a agradar? Dice, no, Él te ha mostrado lo que tú tienes que hacer justicia, llamar misericordia y humillar tu vida delante de Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? Es muy grave porque tiene un pleito con su pueblo, el Señor. Y el día de hoy, ese pleito sigue existiendo porque el cristianismo actual, a como están las cosas, es de este tipo. Ya el evangelio se diluye, el evangelio se hace fácil. Las personas, si un día están aquí y no les gusta esta iglesia, se van a otra, a donde les digan los que quieren escuchar. Si una persona está aquí y se le corrige, se le da instrucción, ay, duele mucho, mejor me voy a otro lado donde Dios no sea tan tosco, tan brusco conmigo. Porque es suficiente decir, yo soy cristiano. Pero el Señor dice, yo los escogí. Ustedes son un linaje que ha sido escogido. Han sido un real sacerdocio, han sido una real, una nación santa, un pueblo que Dios ha adquirido con un propósito, que ustedes anuncien las virtudes de aquel que nos ha traído de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que antes, no sé cuándo es ese antes, pueden ser 30, 50, 40, 15, 10 años, un mes, no lo sé. Pero antes no éramos pueblo, estábamos lejos de la bendición de Dios y ahora hemos sido injertados, hemos sido adoptados como pueblo. Y no habíamos alcanzado misericordia, pero hoy la hemos alcanzado. ¿Me está siguiendo? Y por eso es grave, hermanos, tener nuestro cristianismo llevándola suave. Estamos en un mundo bien podrido ahorita, podridísimo. Cada año incrementa la maldad, cada año incrementa la perversión. Se van a acordar de mí. Yo no soy conspiranoico, pero busco datos y me hacen sentido. En este año 2022 vamos a empezar a ver muchos anuncios, muchos, no solo en la televisión, más en el radio, en los espectaculares, etcétera, en medios masivos, pues, acerca del calentamiento global o cambio climático. Mucho, ya se ha hablado muchos años de esto, pero ahora va a ser un bombardeo. Porque por medio de ese pretexto del cambio climático, lo que están diciendo es, necesitamos, en esencia, necesitamos disminuir la población del mundo porque nosotros los ricos que tenemos el dinero, no nos van a alcanzar los recursos y sigue creciendo la gente. Así que tenemos que garantizar nuestra existencia. Ese es el pretexto político y económico. Sabemos que detrás está el diablo mugroso haciendo sus cosas, ¿no? Y entonces, lo que ellos están diciendo, bueno, ¿qué necesitamos hacer? Tenemos que impedir que la gente se siga reproduciendo. ¿Cómo lo hacen? Aborto, ¿ok? 2, ¿cómo hacemos que también la gente no se reproduzca? Pues si tú juntas a un hombre con un hombre no pueden reproducirse. LGBT, hay que promocionar eso. Por eso está todo eso. Feminismo, hay que generar odio entre hombres y mujeres para que entonces no quieran casarse, no quieran relacionarse con ellos y no se reproduzcan también. ¿Ok? Y ahora el cambio climático es, ¿quién es el principal responsable del cambio climático? El hombre. Hay que acabar con el ser humano. Hay que acabar con las familias. ¿Ok? Hay una página de internet, está en inglés, necesito leerla con detenimiento, se llama Open Democracy. Esa página de internet dice, hay un artículo del 2020 y estos tipos son totalmente promotores de todas estas perversiones que les estoy diciendo, y ese dice, la pandemia del coronavirus nos deja ver la necesidad de abolir a la familia. ¿Ok? Es en serio y es público, cualquiera puede acceder a esa información. Hay que abolir a la familia. ¿Qué quiere decir? Eso de papá y mamá, hijos, ya no va a ser. Ya no debe de ser. La pandemia nos deja ver, porque ahora que estuvieron todos en su casa, miren cuántos problemas hubo en las familias. Por eso la familia debe desaparecer. ¿Me estoy explicando?
Y la iglesia, nosotros que hemos recibido el amor de Dios, estamos flotando en las nubes en nuestro cristianismo, hermano, frente a toda esta mugre perversión. Por eso es que se mete a las iglesias. Por eso es que las mujeres perfectamente pueden subirse a los estrados y compartir, porque el liderazgo del hombre, pues, vámonos. Mientras yo presente mis ofrendas a Dios, estoy bien con él. Es una mentira del diablo, hermano. ¿Ok? Estamos en este lugar por eso. Por eso el Señor le dice, ¿qué te he hecho a ti? Explica una sola cosa que Dios te haya hecho como para digas, Señor, yo mejor ya no te sigo. ¿Qué te he hecho? ¿Qué ha hecho Dios con nosotros sino puras buenas cosas? ¿Cuántos dicen amén? Como para que entonces nos rebelemos, hermano, como para que nos hagamos a un lado del camino. ¿Qué Dios nos ha hecho? Cuando lees el libro de Jeremías, capítulo 2, versos 5 al 7, es algo muy similar. Curiosamente, de Miqueas a Jeremías son 80 años. Eso quiere decir que el pueblo seguía en las mismas. Dice, así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad, hermano. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? ¿Qué parte del plan para nosotros de parte de Dios ha sido un plan penoso o un plan pesado o algo complicado de entender? Estoy explicando. Ayer el hermano, el pastor decía, el hecho de que Dios diga ama a Dios no genera que ya lo amas. El hecho que tú digas perdona a tu hermano no quiere decir que todos ya lo perdonas. Esa es una decisión que tiene que ser motivada por una relación con Dios en tu corazón, ¿sí o no es cierto? No es complicado de entender. La escritura nos dice, miren, ahí yo voy a poner calzada. Isaías 38, ¿verdad? Ahí yo voy a poner calzada. Y será llamado 35, Isaías 35:8, y será llamado camino de santidad. Y el que ande por ese camino, dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Cuántos les dicen aleluya eso, hermano? ¿Cuántos son torpes aquí? No levantan su mano y ya la levantaron. Todos somos torpes, cometemos torpezas. Y dice, aquel que sea torpe, aunque sea torpe, dice, no se va a extraviar. No, quien se extravía no es por Dios, sino por uno mismo, ¿verdad? Los planes de Dios para nosotros, hermanos, no son gravosos. Los planes de Dios para nosotros no son planes que sean difíciles de entender. Juan le está diciendo ahí en su carta, en primera de Juan dice, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Juan 5:3, primera de Juan 5:3, ahí dice eso. Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué significa la palabra gravoso? Que le añade pesadez a algo, ¿no? Cuando, por ejemplo, tú dices, vamos a gravar los alimentos y medicinas con el IVA, quiere decir que le van a poner un impuesto, gravar un impuesto. O una hipoteca dice, hay que liberar las escrituras del gravamen, es decir, que tienen un tema ahí que no deja ser libres, ¿no? Entonces dice aquí que los mandamientos del Señor, dice, no son gravosos, no generan una carga sobre nuestras vidas, no generan una complicación, sino quienes lo hacemos complicado somos nosotros. ¿Por qué? Porque es nuestra carne la que gobierna. Porque cuando nos dicen, todos estamos en ese saquito, no, no hagas, ¿y por qué no? Obedece. Ay, pues si yo siempre lo he hecho así. Hemos escuchado muchas veces,
Ay, las jalones, estirones, broncas entre matrimonios y resulta que viene la instrucción, pastor, es que ella esto y él lo otro, y empiezas a escuchar y ver, dices, no, pues es que aquí hay puro desorden. ¿Saben qué? A ver, primero, tú eres el hombre, entonces tú tienes que tomar el liderazgo de tu casa y tú eres la esposa y tú tienes que amarlo a él y sujetarte de manera voluntaria. Ay, ¿por qué si yo toda la vida he mandado? ¿Me estoy explicando? Y él toda la vida ha cedido el liderazgo, entonces ¿por qué lo van a hacer diferente? Pero Dios dice otra cosa, entonces ¿por qué es difícil hacerlo? Porque es nuestra carne lo que gobierna. Es nuestro deseo egoísta lo que nos dirige a esa toma de decisiones y le echamos la culpa al Señor y ya no queremos venir, ya no queremos tomar decisiones, queremos desafanarnos de las cosas de la iglesia porque nos es gravoso, porque interfiere en nuestros planes personales. ¿Cuántos dicen amén? Oh, todos hemos tenido planes personales aquí, ¿sí o no es cierto? Alguna vez dijimos, oh, quiero un día escalar el Everest, ¿no? Algún día quiero ir ahí al Tíbet con los tibetanos ¿no? Hemos tenido deseos de cosas que queremos hacer y viene el Señor y chin, se interfieren. Dios nos dice, por allá no, es por acá. No, pero yo quiero eso. Y como mi carne todavía quiere eso, los planes de Dios siguen siendo gravosos para mí. Pero la escritura dice, si tú, escúchame bien, si tú te deleitas en el Señor. ¿Alguien ha visto a un niño cuando se come el helado más rico del mundo? ¿Cómo termina así embarrado y todo manchado y no le importa y se lo sigue comiendo? Se está deleitando, ¿verdad? Dice, si tú te deleitas en el Señor, Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Un día Dios te va a dar la oportunidad de ir a escalar el Everest, pero si tú te mantienes en el amor de Él, hermano. Digo, no lo puedo asegurar. Lo que estoy diciendo es que si un día tú tienes ese deseo y le dices, Señor, tú sabes que quiero, pues a lo mejor y se puede. Como testimonio, antes de conocer al Señor, yo solo conocía Acapulco, hermano. No conocía otra cosa. Yo tenía 17 años, o sea, que no había conocido mucho, la verdad. Ni las Trajis, ni a esas había ido, de verdad. Pero yo siempre quise viajar, siempre quise conocer, quería conocer otros lugares y me gusta ese tema, ¿no? Y cuando vine a los pies del Señor y empecé a caminar, de repente, pues que una guerrilla no sé dónde, pues vamos a un lugar que yo no conocía. Y luego otra guerrilla no sé dónde, pues vamos a otro lugar que no conocía. Y luego no, pues que seminarios en tal lugar, otro lugar que yo no conocía. Hermano, en todo este tiempo he viajado muchísimo por causa del Evangelio. Gloria a Dios. Ahora hay otros lugares que quiero ir, pues estoy orando para que haya iglesia y tener pretexto para ir. Aleluya, ¿eh? ¿Cómo? ¿Sí me estoy explicando? Así que, lejos de hacernos daño y males, el Señor nos ha hecho todo bien desde el primer momento en que lo conocimos. Y aún antes de haberle conocido, nos ha colmado de bendiciones. Lejos de tratarnos como pecadores, porque somos pecadores, nos ha tratado con bondad y misericordia. Isaías dice, todos nosotros, todos, somos como suciedad. Y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia delante de Dios. Y aún así Dios nos trata con bondad, hermanos, y con misericordia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que se nos ocurra, lo que tú y yo creamos que es mejor. ¿Seguiremos los consejos de aquellos que no tienen temor de Dios? ¿Qué te he hecho yo? Dice, ustedes decidieron hacer su propia vida. Oh, hombre, dice verso 8, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia y amar misericordia, deberes para con los demás y humillarse ante Dios
deberes para con Dios. No hay pretexto, hermano. No hay una sola excusa. No hay nada en Dios o en su palabra que justifique no hacer o decidir lo que tenemos que hacer y decidir. No hay nada en Dios o en su palabra que justifique no corresponderle a Él por lo que Él ha hecho por nosotros. No hay nada en Dios o en su palabra que no nos lleve a vivir tomados de su mano y a pelear y a esforzarnos por mantener y por guardar esta salvación que es tan grande y que se nos ha otorgado. No hay nada. Pero nosotros somos astutos y buscamos la forma de convencernos a nosotros mismos y de justificar nuestras acciones que son motivadas por nuestra carne. En la medida en la que nosotros realicemos todas las cosas que Dios hace en cada uno y vivamos en reciprocidad para con Él, entonces esa va a ser la medida, hermanos, de nuestro crecimiento como cristianos y las posibilidades de ser engañados, de ser desviados por nuestro propio corazón pueden ser minimizadas. El Señor dice, ya estuvo con ustedes, ¿no? O sea, ¿qué les hice? Como cuando, ya sabes, ¿no? Hay una bronca entre una pareja y ella está toda seria, ¿no? Y va él y le dice, ¿qué te dice? Nada. Ya el nada es que quién sabe qué le hiciste. ¿Verdad? A veces ni sabemos lo que hicimos, ni nos dimos cuenta, pero ella agarró. Así está el Señor. Bueno, ¿qué les hice? Díganme una sola cosa que les haya hecho mal a ustedes, como para que no me entreguen sus vidas, como para que no decidan con todo su corazón a servirme, como para que no decidan morir, dice la Escritura, morir a todo lo terrenal, a todo lo carnal, a este viejo hombre, para renacer a uno nuevo, vestirnos con uno nuevo y caminar de la mano de Dios. ¿Hay alguien aquí que nos puede decir una sola cosa que diga, yo, hermano, yo tengo esto y por eso es que no sirvo a Dios? ¿Alguien me puede decir? ¿Hay alguien? ¿No, verdad? Pero ¿cuántos pueden decir, Dios ha sido tan bueno conmigo que Él merece que yo le entregue mi vida? Levante su mano. Pónganse de pie, hermanos.